En la primera parte, que son las tablas del simplex, lo que vamos a hacer va a ser ver un modo de condensar la información del método del simplex. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos hacer paso a paso. Lo que pasa que si en lugar de tener que hacer las operaciones de cálculo de inversa y todo eso por separado, podemos ir haciéndolo en forma matricial había modos de calcular inversa de forma más sencilla, mediante Gauss. Entonces, si podemos utilizar esas operaciones sencillas del álgebra lineal, pues a lo mejor podemos compactificar la notación y ahorrarnos pasos a la hora de hacer todas las cuentas, ¿vale? Es decir, que las tablas del simplex son simplemente una forma ordenada de ir realizando las distintas operaciones que tenemos, ¿vale? Es decir, las tablas del simplex conforman una forma ordenada de realizar las operaciones del método del simplex. Entonces, si te fijas, nosotros partíamos de qué problema, del problema en forma estándar. Es decir, partíamos del problema de la programación lineal en forma estándar dado por nuestro problema de programación lineal consistía en minimizar una cierta función c transpuesta por x sujeto a unas ciertas restricciones que eran a por x igual a b, con la x mayor o igual que cero, ¿cierto? Sí, Si te fijas, en un sistema matricial, la parte que te estorba son las incógnitas, ¿verdad? Son justamente estas x que aparecen aquí, ¿cierto? sí. Entonces, la idea sería, bueno, vamos a ver si yo puedo eliminar esta x por así decirlo. Si tú eliminas esa x, como que de forma abreviada, ¿qué te queda? Te queda simplemente el C traspuesta, ¿verdad? Te queda la matriz A y te queda el B. Esto es como una mini tablita que nosotros ya tenemos, ¿cierto? Que condensa la información de las tres cosas, ¿vale? Si te fijas, ¿en qué consiste el método del simplex? En descomponer esta matriz A, ¿verdad? Nosotros cogemos esta matriz A y es cierto que necesitamos un punto extremo. Es decir, dado un X rayita punto extremo, tiene a B como base asociada, ¿verdad? Entonces, técnicamente, ¿qué hacemos nosotros con la matriz A? Descomponerla. Es decir, tendríamos que descomponer como si tú dijese, yo tengo mi C traspuesta, tengo mi A, tengo mi B. Mi tablita con lo mínimo que se despacha. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Descomponer la matriz A en una matriz B barrita N, ¿verdad? Y aquí sigo teniendo mi B. Lo que pasa que entonces las coordenadas del C las solemos descomponer, ¿verdad? En las coordenadas del B traspuesta y las coordenadas del N traspuesta, ¿cierto?
Ya vamos aumentando el tamaño de nuestra tabla. ¿Y qué nos interesa también? Nos interesa hacer una operación que es para ver esos costes y ver si es mayor o igual que cero. ¿Qué necesito? Multiplicar por la inversa, ¿verdad? Porque lo que yo quiero tener es todo esto multiplicado por b a la menos 1. Es decir, que si todo esto lo multiplicamos por la inversa b a la menos 1, ¿qué nos quedaría? Nuestros costes c sub e traspuesta, nuestros costes c sub n traspuesta, pero ahora, cuando multiplico la b por el b menos 1, ¿qué matriz nos queda? La identidad. La identidad, ¿verdad? Y aquí nos quedaría la b menos 1 por la n. Y luego aquí nos queda un vector que hemos llamado b rayita, que era el vector b a la menos 1 por b, ¿verdad? Y fíjate que con estos elementos son con los que tú hacías las operaciones de comprobación. ¿Por qué? Porque queríamos estudiar entonces, una vez que tengo estos elementos, nosotros, ¿qué costes teníamos que analizar? La optimalidad viene dada por una condición que era los c sub n traspuesta, le resto el c sub e traspuesta por el b a la menos 1 por la n mayúscula, ¿verdad? ¿Y cómo tenía que ser esto para que fuese el óptimo? Mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces fíjate que tú aquí abajo lo que vamos a hacer va a ser colocar esos costes. Es decir, vamos a colocar aquí debajo toda esta cuenta. Esta cuentecita azul va a venir aquí dentro. Si haces la misma cuentecita, pero cambiando estas matrices por la identidad y estos costes por el C sub E, ¿qué nos quedaría? Que el C sub E traspuesta menos el C sub E traspuesta por, en lugar de B menos 1n, multiplicamos por la matriz identidad, ¿cuánto nos queda esto? 0, ¿verdad? Claro, aquí nos va a quedar un vector de ceros, siempre, ¿de acuerdo? En esto consiste hacer la tabla del simple. Consiste en condensar la información de este modo. Realmente a mí me gusta ponerle un poquito más de información, ¿vale? Vamos a hacerlo con el ejemplo que hicimos el otro día para que veamos paso por paso cómo sería una tabla del simplex. Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo que era, consideremos nuestro problema que venía dado por minimizar, y ahí hemos dicho que era x sub 1 menos 3x sub 2 sujeto a, y teníamos aquí menos x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 igual a 6, y luego teníamos x sub 1 más x sub 2 más x sub 4 igual a 5, con x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 mayor o igual que 0, ¿verdad? Vamos a escribir este problema en una tabla. Entonces, la tabla inicial asociada a este problema sería
Y decimos hincapié en inicial porque luego vamos a ir modificando cosas. Si te acuerdas, había un problema, por así decirlo, que era con el orden en el que escribíamos los X en los puntos, ¿verdad? Que cuando yo escribía el punto extremo X rayita, tenía que escribir las coordenadas en el orden en el que había elegido las columnas de nuestra matriz B y la N, ¿cierto? Y eso parecía un poco raro. Lo de que en lugar de ser X1, X2, X3, X4 era el X2, el X4, el X1, el X3, ¿cierto? Sí. Nosotros tampoco lo vamos a hacer como aparece aquí la tabla, porque la tabla te dice, a ver, técnicamente deberías colocar primero la matriz B y luego la N. Es decir, tendrías que reordenar las columnas de la matriz A. Yo no quiero eso. Yo quiero tener la matriz A directamente. ¿Qué vamos a ganar? Que todas las componentes van a aparecer en el orden normal. X1, X2, X3 y X4. Lo que vamos a modificar va a ser entonces que no vamos a ver directamente la matriz B. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos aquí inicialmente ¿qué incógnitas? La X1, la X2, la X3 y la X4, ¿verdad? ¿Qué costes tenían asociadas cada una de estas variables? La X1 tenía asociado un coste 1, la X3 menos 3, perdón, la X2 menos 3, la X3 0 y la X4 0, ¿verdad? Ahora, vamos a añadir aquí debajo lo que sería la matriz A. ¿Quién sería la matriz A? Como matriz A tendríamos ahora esto de aquí, ¿verdad? Que este sería coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 0 y coeficiente 1, ¿verdad? Y la siguiente fila, bueno, he puesto las filas al revés. La primera fila sería coeficiente menos 1, coeficiente 2, coeficiente 1 y coeficiente 0, ¿verdad? Segunda Sí. fila, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 0 y coeficiente 1. ¿Qué más añadimos? El vector b, ¿verdad? Es que el vector b, ¿qué componentes tiene? 6 y 5. Exactamente, tiene aquí nuestro 6 y nuestro 5, ¿vale? Todo esto ya lo podemos hacer más chiquitito. ¿Por qué digo que esta es la tabla inicial? Porque todavía no he dicho cuáles son las coordenadas asociadas a la base, ¿cierto? Esto es escribir este problema tal cual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un primer paso, que en ese primer paso, ¿qué hacemos? Elegimos la base B. Ese va a ser el primer paso. ¿Es que funcionará? Si esto lo hubiese tenido yo en la carrera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que elegir esta base, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar aquí. Vamos a ampliar aquí. ¿Me deja elegirlo? Y vamos a añadir cuáles son las coordenadas de la base. ¿Vale? ¿Qué coordenadas tenemos que coger de la base? Realmente este lo podría hacer más chiquitito aquí. El otro día decíamos, hombre, tienes que buscar una matriz que sea fácil de invertir a simple vista, ¿verdad? ¿Cuál es esa submatriz B que es fácil de invertir a simple vista? En este caso, yo podía coger esta submatriz de aquí, ¿verdad? Porque si cojo esa base, que es la matriz identidad, la inversa es ella misma,
Y al multiplicar la identidad por el 6, 5, ¿qué nos queda? 11, ¿no? ¿El? 11. Ah, no, no, espera. Me acabo de venir yo arriba. El 6,5. Tal cual, ¿verdad? ¿Eso qué Sí. significa? Que cuando nosotros cambiamos y ya elegimos esta base B, lo que tú vas a hacer aquí directamente es esta primera operación. Tú directamente, bueno, o lo puedes separar en dos pasos. Aquí lo que diría sería, llamas a esta componente x sub 3, ¿verdad? ¿Qué coeficiente tiene el x sub 3? Voy a separar un poquito más, pues se me va a quedar muy chiquitito si no. Entonces, si digo, cojo el x sub 3 y cojo el x sub 4, lo que voy a hacer es añadir el correspondiente coeficiente que tienen el x sub 3 y el x sub 4. ¿Qué coeficiente tenían el x sub 3 y el x sub 4? Coeficiente 0, coeficiente 0, ¿verdad? Ahora, en este primer paso, esta tabla es esta que tenemos aquí, donde lo único que has elegido es la base B y la base N. Lo que pasa es que no las hemos colocado en este orden, sino que las hemos separado de este modo, ¿vale? Para que todo tenga el orden 1, 2, 3, 4 de las incógnitas. Si quisiera poner el orden B, tendría que poner x3, x4, pero queremos mantener el orden correcto únicamente, para no liarnos tanto, ¿vale? Vale. Siguiente paso, tendría que multiplicar ahora por la inversa. Lo que ocurre es que hemos elegido una matriz muy sencilla, ¿verdad? Entonces, claro, voy a copiar esto para ponerle a la siguiente diapositiva. Ah, mierda. Aquí ahora, el siguiente paso, ¿en qué consiste? Ahora tendríamos que multiplicar por la inversa b a la menos 1. Lo que ocurre es que, claro, aquí cuando multiplico por esta inversa, ¿qué nos queda? Todo tal cual, ¿verdad? Porque la inversa, ¿quién sería? Ella misma, ¿no? La única diferencia es que ahora este término, en lugar de llamarlo b, ¿cómo lo llamo? B rayita, ¿vale? Vamos a comprobar. ¿Se tiene que el b rayita es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, efectivamente, este punto con esta base es un punto extremo, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es ese punto extremo? El punto extremo en este paso, nos tenemos que acordar de que es siempre x rayita dado por b a la menos 1 por el b y el resto 0, ¿cierto? Ojo, ¿cuáles son las componentes que aparecen? El x3 y el x4, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las componentes que valen 6, 5? Tengo primera El componente, segunda componente, tercera componente y cuarta componente, ¿verdad? Si lo escribo en el orden x1, x2, x3, x4, que es lo que queremos hacer ahora para no estar liando el orden, ¿vale? Lo que decimos es que la x3 vale 6, la x4 vale 5 y las coordenadas x(n) ¿cuánto valen? 0 y 0, ¿entiendes? Pero al poner eso, como hemos llamado B gorrito a B menos 1 por B, Ujú. no queda mal ordenado en el X gorrito. Claro, porque aquí cuando tú lo pones de este orden lo estás poniendo como el x sub b, x sub n, ¿verdad? Claro. Aquí estoy cambiando el orden para decir, en lugar de decir x sub es esto, lo que estoy diciendo es que esta parte de aquí es la correspondiente al x sub b.
Y esta parte de aquí es la correspondiente al x sub n. Normalmente nos gusta ponerlo al revés. Por eso digo, me da igual qué orden siga siempre y cuando seas consecuente, ¿vale? Y lo Vale. indiques. Si solo escribes 0065, mal. Porque no sé qué parte es la x sub b y qué parte es la x sub n. ¿De acuerdo? Vale. Tengo que Vale. especificar a la derecha siempre x1, x2, x3, x4. O si quieres escribir 65 tienes que poner x3, x4, x1, x2. Pero es importante ponerlo. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso que hacemos aquí? Calculamos también los costes para saber si estoy en un óptimo o no. ¿Por qué ponemos aquí esto? Porque los costes, ¿quiénes eran? Esos costes venían dados por seguro, seguro, seguro. Las componentes básicas tienen que salir cero. Porque hemos comprobado antes que cuando hacía la componente básica, coste básico menos coste básico por identidad, ¿cuánto me da? Cero, ¿verdad? Claro. Vamos a comprobarlo. Hago cero y a eso ¿qué le resto? Cero por la identidad, ¿verdad? Sería cero menos cero por identidad. Y cero menos cero por identidad, ¿cuánto sale? Cero. Cero y cero, ¿verdad? Lo he puesto en azul, lo voy a poner en otro color. A ponerlo en naranja. Cero y cero. Oye, ¿y estos costes que vienen aquí? Nos acordamos de que es el coste C sub n traspuesta menos el coste básico. Por eso aquí siempre están los básicos. Por el b a la menos 1 por la n. Es que es muy fácil la cuenta porque entonces el número que aparece aquí, ¿quién es? Al coste básico, o sea, al coste no básico, que es este 1, ¿verdad? Le resto, ¿quién? Lo que aparece aquí va a ser coste 1 menos 0 por menos 1 menos 0 por 1. ¿Cuánto vale eso? Uno. Y el siguiente coste, ¿quién va a ser? Este de aquí va a ser menos 3 menos 0 por 2 menos 0 por 1. ¿Qué nos queda? Menos tres. Y ahora es donde entra el método del simplex. El método del simplex que dice, para que esto sea un óptimo, todas las componentes de aquí abajo, ¿cómo tienen que ser? Mayores o iguales que cero, ¿verdad? ¿Son todas mayores o iguales que cero? No. Esta falla, ¿verdad? ¿Que esta falla qué significa? Vamos a hacer un nuevo paso, ¿verdad? En el que ahora aplicamos el método del simplex, pero de forma compacta. ¿Qué quiere decir eso? Que esté ese fallo, lo que me indica es lo siguiente. Ay, esto es una gozada. Que esté este fallo, ¿qué significa? Vamos a poner aquí nuestro menos 3. Y hay una variable que va a entrar. ¿Qué variable va a entrar? Tiene que cambiar este menos 3, ¿verdad? Entonces, automáticamente eso me está diciendo que entra x sub 2 seguro. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cómo sé qué variable básica sale? ¿Cómo sé si sale x sub 3 o el x sub 4? Tengo que calcular el lambda, ¿verdad? ¿Ese lambda quién era? El mínimo de el vector b rayita, ¿verdad? Entre las componentes positivas de este de aquí. Porque si nos fijamos, este vector que aparece aquí, vamos a poner aquí, este vector es lo que hayamos llamado nosotros en el método simple el vector
y sub j. En este caso era el y sub 2, porque había una componente que era la j igual a 2, que era negativa, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, Entonces vamos a coger el 6 entre la componente positiva, que sería 2, ¿verdad? Y vamos a coger el 6, perdón, el 5, entre la componente positiva, que era también el 1. De estas dos componentes, ¿cuál me da el mínimo? el 6 entre 2, 3. Pero ojo, ¿eso qué componente B rayita era? La componente 3, ¿verdad? Y entonces esto era el I sub 3, 2, ¿verdad? Lo Sí, importante es que aquí que hemos obtenido 3 y 3, ¿verdad? ¿Y eso qué me está indicando? Esta componente sale, es decir, sale x sub 3, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? sí, Pues entonces, realmente esta tabla no es la correcta, ¿verdad? Esta es la cuenta que tú te vas a hacer antes. ¿Cuál es la tabla que debería entrar entonces? Una tabla en la que ya no aparece el x sub 3, ¿verdad? Sino que aparece el x sub 2. Voy a ponerlo aquí en verde. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Tú ahora lo que quieres hacer es que, claro, si este es el x sub 2, ya no voy a tener estos costes ni estos costes, ¿verdad? Y ya esta no va a ser la tabla, porque ahora hemos cambiado la base. Directamente, en lugar de escribir esta tabla, vamos a hacer esta tabla multiplicada por el b-1. ¿Por qué multiplicada por el b-1? Porque entonces la matriz que tú tienes que buscar siempre es la matriz identidad, ¿verdad? sí. Siempre tengo que encontrar la matriz identidad asociada a mis variables básicas. Vamos a comprobarlo. ¿El x sub 4 tiene un 1 y un 0? Sí, ¿Y el x sub 2 tiene un 1 y un 0? no. Pues tengo que hacer operaciones lineales para llegar a eso, ¿verdad? Y aquí es donde tú ya haces las operaciones de cabeza. Te las puedes hacer paso por paso, pero tú dirías, oye, ¿cómo puedo conseguir un 1 en la posición ahora x sub 2? Es que hay un 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Dividimos todo esto entre 2, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa que es, aunque no es lo que tengamos que hacer, vamos a dejarlo esta tabla aquí, así, y ahora voy a copiarla con las operaciones. Esta tabla es la que nosotros no escribiríamos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, sí, pero mejor para Pero al enterarnos. principio, para que vayas viendo todos los pasos, ¿no? Aquí hemos Sí, dicho que teníamos esto de aquí, copiamos, pegamos, y ahora esta es la tabla que tenemos que modificar. Vaya, he perdido por el camino este, este, este. Esta tabla es la que nos saltaríamos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer todos los cambios correspondientes. Esto fuera, esto va a cambiar, esto fuera, ¿vale? Decimos, bueno, es que ahora tiene que entrar x sub 2, ¿verdad? Ojo, ¿qué coeficiente tiene el x sub 2? Ah, el x sub 2 ahora tiene un coeficiente que es -3, ¿verdad? Pues ponemos aquí el -3. Es que tengo que conseguir el qué? Un 1 en el x sub 2, ¿verdad? Bueno, pues divido toda esta ecuación entre 2. Es decir, esto se convierte en -1/2. Este se convierte en 1. Este se convierte en 1/2. Este sigue siendo 0, ¿no? Y ahora,
el nuevo b, que ya no sería el b rayita, que ahora sería un b tilde, por ejemplo, ¿vale? Ya no sería el 6, sería 6 entre 2, que es 3, ¿vale? Tengo que seguir haciendo 0 el resto. Venga, voy hacia abajo. En x, debajo del x2 hay un 0. No. Tengo que hacerlo 0. ¿Qué hago? A esta fila le resto la de arriba, ¿verdad? Perdón, porque aquí he puesto un medio. Este es un 0, ¿vale? Un 0, un 0. Aquí me falta hacer este 0. Resta y dices 1 menos un medio, ¿qué nos quedaría? 3 medios. 1 menos 1. 0. 0 menos un medio. Menos un medio. Y 1 menos 0. 1. 5 menos 3. 2. Recuerda que era justamente el b tilde, el 3, 2, el que nos salía, ¿verdad? Sí. Tenemos que calcular los nuevos costes para ver si ya estoy en el óptimo. Vamos a hacerlo. El x2 y el x4 tendrían que salirme 0. Vamos a comprobarlo. A este menos 3 le resto menos 3 por 1. Menos 3 por 1 sería... Sí, es menos por menos más. Y 0 por 0, 0, ¿verdad? Entonces al menos 3 le resta menos 3 por 1 y 0 por 0, que sería menos 3 más 3, 0. Bien. Al x4, a este 0, le resto menos 3 por 0 y 0 por 1. Pues me queda 0, ¿verdad? Venga, vamos a hacer estas cuentas. 0, como aquí hay un 0, paso de esta fila, ¿verdad? Y digo, mira, menos 3 por menos un medio sería 3 medios. Al 1 le resto 3 medios. ¿Qué nos queda? Menos un medio. Aquí, al 0 le resto 3 por un medio, que nos quedaría 3 medios. ¿Vale? Esta es mi nueva tabla del simplex. Ahora, fíjate que los b tilde siguen siendo mayores o iguales que 0, ¿verdad? Pregunta, ¿todos los costes que aparecen aquí son mayores o iguales que 0? No. Hay uno que me está fallando, ¿verdad? Este fallo que me está indicando la variable que tiene que entrar. Entonces, esto me está indicando que va a entrar x1, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué variable sale? ¿La x2 o el x4? Voy a calcularlo con el lambda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a copiar esta para seguir la siguiente. Y decimos, venga, ya estaba en esta tablita, ¿verdad? Ponemos aquí. Y ya tenemos que ver cuál va a entrar, ¿de acuerdo? O sea, cuál va a salir. Porque aquí sabemos que entra x1. ¿Cómo sé cuál sale? Cojo el lambda como el mínimo entre, cojo los elementos de tilde que serían 3 y divido en esta columna. Este es el correspondiente vector y1, ¿vale? Oye, pero ¿hago 3 entre menos un medio? No, ¿verdad? Porque solo cojo de las componentes de este vector las componentes positivas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que obviamente, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a tener aquí el 2 entre el 3 medios, que si te acuerdas nos salía un 4 tercios, pero era la componente b tilde 4, y aquí tenía el i4, 1, ¿verdad? 4 y 4 me indica que sale x sub 4, ¿verdad? Esa es la cuenta que me hago para ahora modificar esta tabla. Entonces, quitamos este x sub 4, quitamos estos costes porque ya no van a ser los mismos, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a meter? Aquí el x1, ¿cierto? Coeficiente del x1, un 1. Vale, yo quiero que el x1 aparezca en la matriz identidad. Aquí aparece un 3 medios. ¿Qué tengo que hacer para que sea un 1 en vez de un 3 medios?
Multiplicar por 2, dividir entre 3, ¿verdad? Entonces, multiplico por 2 tercios, aquí me queda un 1. Multiplico por 2 tercios y esto sigue siendo un 0. Multiplico esto por 2 tercios, ¿qué nos queda? Menos un tercio. Multiplico por 2 tercios y nos queda 2 tercios. Multiplico el 2 por 2 tercios y nos queda 4 tercios. ¿Tengo la matriz identidad en x1 y x2? Hombre, tienes 1, 0, 1. ¡Ay! Me falta conseguir que este sea un 0, ¿verdad? Venga, pues divido entre 2 y sumo. Si divido entre 2 y sumo, ya consigo que este sea un 0, ¿verdad? Divido entre 2 y se lo sumo, este sigue siendo un 1. Nos hacemos las cuentas al lado. Al 1 medio le voy a sumar este menos un tercio dividido entre 2. Venga, pues nos queda un medio menos un sexto. Serían 3 sextos menos un sexto, que serían 2 sextos, que es un tercio. Pues ya colocamos aquí el un tercio. Y ahora divido entre 2, que sería un tercio, y se lo sumo, nos queda un tercio. Divido entre 2, que son 2 tercios, y se lo sumo al 3, que serían 9 tercios, y nos queda en total 11 tercios. Que si lo comparamos con el vídeo del otro día era justamente lo mismo que nos salía, ¿verdad? Ahora este no sería un B tilde, sería un B, yo qué sé, B gorrito, ¿vale? Voy a poner ya el X2 y el X3 también en negro. Vámonos a los costes finales, ¿de acuerdo? Debería salirme x1 y x2 0. Venga, al 1 le resto menos 3 por 0, no le resto nada y le resto 1 por 1, que me queda 0. Al x2 sería a este menos 3, le resto menos 3 por 1, que sería le sumo 3, y le resto 1 por 0, que es 0, o sea que nos queda 0, ¿verdad? A este 0 le resto menos 3 por 1 tercio, nos quedaría 0 menos 3 por 1 tercio. Esto no lo podemos hacer aparte. Y resto 1 por menos 1 tercio. ¿Cuánto nos queda todo esto? Esto serían más 3 tercios, ¿verdad? Esto sería más 1 tercio y todo en total nos queda 4 tercios, ¿verdad? Siguiente. Esta cuenta ya la hemos hecho y ahora tendría a este 0 le resto menos 3 por 1 tercio y le resto 1 por 2 tercios. Esta cuenta nos queda 3 tercios, le resto 2 tercios y esto nos da 1 tercio, ¿verdad? Sí. Oye, ahora, ¿todo lo que hay aquí es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, esta de aquí es la tabla óptima. ¿Y cuál sería el punto extremo óptimo? Sería el X gorrito, que si lo escribimos en el orden X1, X2, X3, X4, ¿qué nos daría? ¿Cuánto vale el X1? 4 tercios. ¿Cuánto vale el X2? 11 tercios. ¿Cuánto vale la componente no básicas? 0 y 0, ¿verdad? Porque estas de aquí son entonces las componentes básicas. Y así tenemos las tablas del simplex. Las tablas del simplex únicamente, si te fijas, condensar la información del método del simplex pasito a pasito. Tú vas a estar haciendo esas operaciones, que son operaciones un poquito más rápidas,
sin tener que calcular explícitamente la inversa. Si te fijas cómo hemos calculado aquí la inversa, haciendo Gauss, haciendo operaciones y escalonando, es cierto que nos hemos saltado varios pasos, ¿verdad? Pero así vamos ahorrando y tenemos que hacer paso por paso todas esas operaciones, hasta que llegamos a esta tabla óptima que es la tabla final que estamos buscando. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Lo único que una pregunta. Cuando Dime. hacemos aquí ahora en lambda, Sí. o sea, es el numerador, en el caso que haya una fracción, el que nos indica que x sale, ¿no? No, fíjate. Bueno, el, ¿O no? la variable, lo que te indica que sale es en qué variable se ha alcanzado el mínimo. Sí, perdón, lo que sale no, lo que entra, Lo que entra me ¿o está dando no? la componente negativa, la que está fallando en esa optimalidad. Vale. ¿De acuerdo? Vale, Y por entonces, y lo ejemplo, que decías, lo que sale entonces es. lo que sale es dónde se ha alcanzado el mínimo. Vale. Porque aquí el mínimo, que era 6 entre 2, 5 entre 1, es 3 y 5, ¿verdad? El mínimo vale 3. Ujú. Vale, de estas dos variables básicas, ¿qué operación ha sido la que te ha dado el mínimo? El 6,2, ¿verdad? Que es la fila que corresponde a x sub 3. Vale, Entonces y la x sub 3 es ponla. la que se va. Vale, vale. Y en la última tabla, Claro, la si lo última puedes tabla poner. es que solo había una que podía coger porque los valores negativos no los puedo coger para este cociente, ¿verdad? Claro. Que es Entonces el 2 solo hago el 3. cociente con los positivos. Es que entonces el positivo es 2 con el 3 medio y esto es a qué fila corresponde. Sí, a la 4. A Vale, la x sí. sub 4. Pues Vale, es la x sub 4 la que se va afuera. vale. Ya, vale, vale. ¿Todo bien? Todo bien.